episodio 48 del podcast de B-Levels. Hoy en el podcast hablaremos sobre la famosa inflamación crónica de bajo grado, algo de lo que se habla mucho hoy en día como factor que contribuye a un montón de enfermedades, pero que pocos saben realmente lo que es, cómo se produce y sobre todo cómo podemos reducirla. Y de todo esto lo hablo hoy con Carlos. Carlos Pérez es fundador de Regenera, psiconeuroinmunólogo y asesor de deportistas de élite. Es divulgador, conferenciante y podcaster y autor de los libros Paleovida y Ayuno Intermitente. La entrevista de hoy tiene mucho jugo. Hablamos de qué tipos de inflamación existen, de su relación con la enfermedad y la longevidad, cómo impacta esto en nuestra salud, de los síntomas asociados, de los biomarcadores que indican su existencia, si hay diferencia entre género, mujer u hombre, y sobre todo hablamos de herramientas de estilo de vida y el impacto tan potente que tiene en nuestra inflamación, en nuestro sistema nervioso central. Así que te invito a que te quedes hasta el final de la charla, que la verdad es que la disfrutamos un montón y esperamos que tú también lo hagas. Bueno, Carlos, bienvenido al podcast de B-Levels. Muchísimas gracias y un enorme placer, Rocío. Gracias por la invitación. Pues nada, podría tocar la verdad 1000 temas contigo. Como ya decía en la introducción, eres un gran divulgador en el estilo de vida paleo. A menudo defiendes pues, que la abundancia, ¿no?, con la que vivimos actualmente hace que en muchas ocasiones nuestra conducta pues, nos arrastre a bucles incluso más adictivos, ¿no?, que merman nuestra felicidad. Entonces, al final buscamos salud como fin último de todo ser humano, que es ser feliz, ¿no? No salud por salud. Entonces, hoy he querido tocar contigo el tema de la inflamación crónica de bajo grado, inflammaging, por ser un factor común, ¿no?, en la mayoría de las enfermedades modernas. Así que quiero abrir un poquito la entrevista preguntándote por qué es la inflamación y qué tipos existen. Vale, pues deberíamos de definir la inflamación como una herramienta imprescindible para la supervivencia del ser humano. Ese sería el punto de partida. Sí. El caso es que ante un traumatismo, una fractura, una infección, que haya un proceso inflamatorio es una herramienta clave, la cual va a permitir que el sistema inmunitario pueda actuar de una forma eficiente en ese proceso. Entonces, esto que estamos citando desde una perspectiva evolutiva se complica cuando en una inflamación como la que estamos diciendo aguda, imagínate, pues un esguince de tobillo o un golpe, se convierte en una inflamación que se mantiene en el tiempo. Esto desde una perspectiva evolutiva jamás había acontecido, pero sin embargo, especialmente desde la revolución industrial, con la entrada de productos procesados no conocidos por nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota, y en este contexto de obesidad creciente, encontramos este tipo de focos que van a ser focos de inflamación mantenidas en el tiempo. Y eso es cuando al final nuestro cuerpo continúa actuando como si de esa inflamación aguda se tratara, pero realmente la cosa es que ni es tan intensa, con lo que uno puede incluso llegar a convivir con ella, pero es que sí, sin embargo, la activación del sistema inmunitario y el uso permanente de energía para esa respuesta es mantenido, ¿no? Entonces, aquí ejemplos claros que producen este tipo de inflamación sería claramente el estado del sistema digestivo. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo puedo saber si tengo una inflamación de bajo grado? Bueno, pues bien, el sistema digestivo es una gran forma de verlo, porque al final no deberíamos tener síntomas ni ardor, ni reflujo, ni digestión pesada, ni la hinchazón esa que pueda aparecer después de la comida, ni gases que generen malestar, que sean recurrentes. Deberíamos ir de vientre de 1 a 3 veces con una adecuada composición. Por lo tanto, si vas más con diarrea o vas más estreñido, también es un indicador. Esto, que tiene una íntima relación con nuestra forma de alimentarnos, estará indicando que hay una inflamación de bajo grado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el sistema digestivo, cuando está en esa situación, realmente la célula del sistema digestivo, el enterocito, estará liberando moléculas que reclamarán la llegada de células inmunitarias, y estas moléculas, además, una cosa muy importante es que van a ir a parar también a nuestro sistema nervioso central, porque es algo también coherente que si tú tienes una infección, esa inflamación, esa liberación de esas moléculas comuniquen con tu sistema nervioso central para que tengas una conducta acorde a lo que te está sucediendo y que el sistema nervioso central entienda entonces que la conducta de estarte quieto, dormir,
no tener apetito, no relacionarte con nadie, es la conducta coherente para poder resolver esa situación. Entonces, lo que una cosa sería un proceso fisiológico de inflamación aguda y la conducta del enfermo coherente a esa inflamación aguda, a día de hoy, por nuestro estilo de vida, se convierte en una inflamación de bajo grado mantenida en el tiempo, con una conducta del enfermo mantenida en el tiempo, también de bajo grado. Pues te encuentras bajo de energía, no tengo ganas de hacer nada, tengo una desregulación en mi forma de comer, porque me apetece comer dulce, tengo el sistema digestivo que no me encuentro bien. Entonces, el sistema digestivo es un foco principal de inflamación de bajo grado. El siguiente sería la grasa. El adipocito es una célula encargada de almacenar grasa, pero a día de hoy, cuando también insistimos en el almacenaje de grasa en el adipocito y cuando incluso este ya no puede llegar a almacenar todo lo que debería y esa grasa empieza a llegar a zonas, por decirlo de una manera para que se entienda, pues si el adipocito es la nevera, cuando ya el adipocito se llena y la nevera está llena, empezamos a llevar grasa a los armarios de la habitación. Que eso sería el hígado, sería en torno al corazón, sería en torno al tejido del sistema digestivo. Cuando empieza a pasar esto, esto también genera una liberación de moléculas inflamatorias que también informarán o también influirán sobre el cerebro sobre este estado. Y una tercera, vamos a poner las tres más importantes o relevantes, será también el estado emocional. Situaciones de estrés mantenido en el tiempo, situaciones de cosas que no resuelves, que te preocupan, que te angustian durante tiempo, que no tomas acción, acaban también influyendo sobre tu estado de la microbiota y generando una respuesta inflamatoria sobre el sistema digestivo y sobre tu respuesta inmunitaria también, porque hace que tu cuerpo esté en una situación de alerta. Todo este tipo de procesos generarán esa inflamación silente, como la revista Times llamaba The Secret Killer, ¿no? El asesino silencioso, que sabemos que esta situación es el estado basal para el desarrollo de las enfermedades de la civilización, que tanto estamos sufriendo desde la perspectiva de trastornos autoinmunitarios, alergia, patología cardiovascular, patología neurodegenerativa y cáncer. De hecho, Carlos, este era, vamos, era un tema que te quería comentar, ¿no? Y preguntar también al respecto, porque al final todos los síntomas que has ido comentando, ¿no? Son de alguna manera la antesala que predispone al cuerpo, ¿no? Al desarrollo a futuro de enfermedades o patologías más graves, ¿no? Entonces, al final, la mayoría de enfermedades modernas, como bien comentas, tienen un factor común y suele ser la inflamación, ¿no? Hablamos de cáncer, hablamos de diabetes, de trastornos autoinmunes, de depresión, de enfermedades degenerativas. Entonces, ¿qué relación podemos establecer entre inflamación, o sea, me inflamo, enfermo y mi proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Cómo vamos envejeciendo con el paso de los años? Sí, mira, aquí sobre lo que estás diciendo, dos apuntes, para que la gente entienda también el concepto de enfermedades de la civilización. Ujú, Lo que estamos hablando es de que hay grupos de investigación que analizan las características, el estado de salud de grupos de cazadores-recolectores que a día de hoy todavía existen en el planeta, en torno a unos 200, y lo que comprueban cuando hacen las mediciones antropométricas, hay un grupo muy interesante porque son hasta 3.000 habitantes en Papúa Nueva Guinea, donde el doctor Staffan Lindeberg se dedicó en los años 90 a hacer unas mediciones antropométricas y entonces observó que no es que no hubiera diabetes tipo 2, es que no había obesidad en ese grupo y eran 3.000 habitantes, de los cuales había un 10% entre 60 y 90 años. Entonces, no había diabetes, no había obesidad, no había hipertensión arterial, no había acné, no había patología cardiovascular, ¿no? Entonces, él publicó un libro que hablaba sobre las enfermedades de la civilización, diferenciando entre cómo el impacto del estilo de vida hacía que aparecieran este tipo de enfermedades que en nuestra región, en los países desarrollados, tienen una presencia creciente, ¿no? Es exponencial el crecimiento de patologías autoinmunes, de alergias, de cáncer, y ya lo que estaría bien es alertar a todo el mundo que está escuchando esto, que cuando tiene síntomas en su cuerpo, que no espere a decir, bueno, voy a ir a hacerme una analítica, a ver cómo estoy, porque si en la analítica no sale nada, pues es que estoy bien. Eso no es así. La analítica es una prueba complementaria. Si tú te encuentras mal de energía,
si tienes síntomas digestivos, si hay síntomas en piel, si tu ciclo menstrual tiene un montón también de síntomas, si hay migraña, si tienes dolor articular, todo eso ya son señales, pilotos que se encienden en tu coche que te están advirtiendo que vale la pena que te detengas y revises todas estas cosas que estamos diciendo sobre el estilo de vida. Porque, concretamente, hablamos de enfermedades, hombre, pues sí que la cardiovascular tiene un riesgo, incluso te pones en riesgo en tu vida. La neurodegenerativa, pues imagínate, ¿no? La esperanza de vida tal como está planteada y que tengas que sufrir ese tipo de trastorno, pues prácticamente como que la vida se te acaba, ¿no? En la autoinmunidad o en la alergia todavía tienes un margen y un margen como una segunda o una tercera oportunidad, ¿no? Pero en cáncer, con el impacto que eso tiene en ti y en tu entorno familiar, porque sabes que la entrada en la quimioterapia va a suponer una cosa muy potente, pues sí que quiero decir que todo el mundo tiene que ser consciente de que estos síntomas son la antesala de esas enfermedades, que sí, que es así, que el cáncer no es la genética, no es si tú durante tanto tiempo tienes trastornos digestivos, tienes muchos números de que aparece un cáncer de colon, más allá de la genética, y sí que está en tu mano que puedes actuar a ese nivel. Entonces, lo que me has dicho, solo para acabar, la correlación íntima entre inflamación y envejecimiento va de la mano. Entonces, cualquier persona que veamos que está con sobrepeso, ¿verdad? Y que durante un periodo se ha cuidado, se ha puesto a comer bien, se ha puesto a hacer ejercicio, ha recuperado su peso corporal y cuando la vuelves a ver al cabo de un año y medio, eh, se ha antienvejecido, claramente. O sea, la ves y dices, hostia, estás mucho mejor, te veo mucho mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el concepto de obesidad es un contexto que es metabólicamente desfavorable para nuestro cuerpo y para la antesala de la aparición de enfermedades. Entonces, después aquí cada uno, sí que es importante que a esa obesidad uno puede llegar porque desde pequeñito ya tiene una mala programación de su microbiota y es una cosa que ha arrastrado, imagínate, durante tanto tiempo. Entonces, no, cuidado, pues porque una persona que lleva 25 años tratando de comer de la mejor manera y que no consigue y que le cuesta y que presta especial atención y no puede salir de esa situación de obesidad, bueno, pues es muy duro. Entonces, hay que tener cuidado con los términos que usamos. Entonces, si tú tienes una mala programación, esto estamos hablando de los primeros años de vida, el tipo de parto, el tipo de lactancia, la toma de antibióticos, eso sabemos que esa programación de la microbiota va a hacer que tú tengas una mucha mayor facilidad para que haya obesidad. Entonces, lo que nos interesa sobre todo es que estando en el estado en el que tú estés, metabólico, sí que comas bien, sí que te muevas, sí que hagas acciones para que tú entres en una situación más favorable dentro de donde tú te encuentres. No estamos hablando de que consigas que seas un perfil corporal perfecto y una silueta perfecta. Olvidémonos de esa parte, ¿no? De ese patrón estético. Estamos hablando de salud y estamos hablando de que por mucho de que tú estés con 10 kilos de más, el hecho de que te pongas a comer bien va a repercutir favorablemente en ti. El hecho de que empieces a moverte en la medida de lo que tú puedas va a repercutir favorablemente en ti. Y que eso si lo haces, aunque a ti te cueste bajar esos 10 kilos y solo bajes 3, si tú estás en ese contexto, ya estás favoreciendo para que no estés en un estado de inflamación de bajo grado y que puedas tener más sensibilidad a una enfermedad. Pues eso sí que es importante que se haga. Y después, a partir de ahí, lógicamente, claramente está íntimamente relacionado con el anti-aging. En Claro. anti-aging hablamos de microbiota, hablamos de sistema digestivo y microbiota, por lo tanto hablamos del músculo. El músculo es la foto del músculo de la persona es un marcador claro de su estado biológico, no cronológico, su estado biológico. Cuando encuentras un músculo, un hueso que está más deteriorado, que tiende a la osteopenia, un músculo que ha infiltrado grasa y le llamamos un músculo que presenta mioesteatosis, grasa infiltrada, cuando una circunferencia abdominal por encima de lo que toca, que es como, si no recuerdo mal, 83 centímetros, 85 centímetros en chicas, 108 o 103 en chicos. Esto es una circunferencia abdominal por encima de lo que toca. Todo eso son mecanismos de envejecimiento.
Ujú. Sí, bueno, has hablado ya de varias causas, ¿no? Porque era otro de los temas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta inflamación? O sea, normalmente cuando nos encontramos una persona con una inflammaging, ¿no? Una inflamación crónica de bajo grado, pues no solemos encontrar solo una, ¿no? No solemos encontrarnos solo con con sintomatología digestiva o con cansancio o con estrés, se suelen dar varias. Entonces, ¿cuáles son, desde tu experiencia clínica, Carlos, las que más ves en consulta de causas, ¿no? Que estén sumando, pues eso, es este conjunto de causas que den lugar a esa inflamación? Vale, pues mira, justamente estoy trabajando en una nueva publicación de un libro que saldrá para el abril del próximo año. Yo creo que todavía no lo había dicho en ningún lado. Qué Y bueno. ahí para Igual. mí, sí, pues estoy muy contento y la verdad es Sí, que después de hace 10 o 11 años que publiqué el de Paleovida, después del de ayuno sí. intermitente, lo quiero citar ahora porque en el libro hablo de, si pusiéramos un triángulo, yo pondría en la parte de abajo cuatro cosas que juegan un papel determinante en ese proceso de inflamación de bajo grado y las pongo en la base y en este caso es una pirámide invertida porque en esa base pongo esas cuatro cosas que tienen un impacto, pero lo que tiene más impacto para mí es lo que viene por encima, que es el sistema nervioso central. Entonces, hay cuatro abajo que son tu forma de alimentarte y de hidratarte y el estado de tu microbiota. La otra es el nivel de ejercicio físico, músculo en relación a grasa corporal, es decir, que haya un adipocito, decíamos, que no esté enfermo, una grasa correcta y un músculo correcto. Después vendría la relación con la luz solar, la exposición a la luz solar y que haya una relación con la luz solar correcta y adecuada. Y después hablaría de un cuarto punto que sería tu ritmo de descanso. Entonces, yo digo que estos son cuatro formas en las que nuestro cuerpo se nutre. Nuestro cuerpo se nutre como comemos, como bebemos, cuando hacemos actividad física por la liberación de las mioquinas, de las moléculas que el músculo libera. Eso es una forma de nutrir muchos sistemas de nuestro cuerpo, desde el sistema nervioso central, el hueso, la piel, el tejido vascular. Y después el descanso, el ritmo del descanso y lo que impacta eso también en los procesos de reparación, también es una forma clave para que el cuerpo pueda restaurarse. Entonces estas las pongo en la base, para mí, que son, todas tienen un impacto, podríamos decir, al mismo nivel. Y después yo pondría una que es la que viene por encima, que es algo que también nos nutre nuestro sistema nervioso central de una forma determinante, que es, aquí podríamos hablar del concepto de amor. El Mm. concepto de amor y podríamos hablar de tres cosas que tienen que ver el cómo nos miran, el cómo nos hablan y el cómo nos tocan. Entonces, directamente hablo de que eso nutre a tu sistema nervioso central porque, sobre todo, determinantemente en los primeros años de vida, todos nosotros hemos estado con nuestros cuidadores. En general serían nuestros papás, nuestro papá y nuestra mamá. Y nuestro sistema nervioso central, a través de ese contacto físico, esa mirada o ese tono de voz, ha hecho que nuestro sistema nervioso central se nutra y se desarrolle estableciendo unos determinados patrones de conducta. Ujú. Esos patrones de conducta, lo que yo digo, es que son los que más impactan en nuestra salud. Si hablábamos antes de la antesala de la aparición de enfermedades, pues para que aparezca una enfermedad hay un vaso que se debe de llenar. Ese vaso se puede llenar con una mala alimentación, podría ser. Se puede llenar por no moverte y no hacer ejercicio físico, podría ser. Pero en general debe de ser, como tú decías antes, la suma de varios. Pero sí que te puedo decir que el de arriba, el que tiene que ver con el sistema nervioso central, ese por sí solo, por mi experiencia clínica, te puede llenar el vaso solo. Mm. Te puede llenar el vaso solo, ¿no? Entonces, en este libro lo que pretendo es, ya que en el de Paleovida y en el de ayuno he dedicado tiempo a hablar sobre estas partes de alimentación, ayuno, ejercicio, lo que planteo es cómo eso debería de ser claramente algo que todo el mundo tomara conciencia y se pusiera manos a la obra, porque la verdadera evolución y el verdadero trabajo para nosotros en nuestra vida está en el sistema nervioso central. Pues dicho de otra forma, bastante recorrido y trabajo hay que hacer en el sistema nervioso central porque todos los que estamos aquí tenemos una forma de actuar y una forma de hacer que nos habrá funcionado muy bien en una parte de nuestra vida, pero hay en otra parte que esa forma de hacer nos habrá hecho chocar con barreras, con límites, con situaciones de sufrimiento, de pasarlo mal, que nos enfrenta a circunstancias en las que
nos lo pone complicado. Eso como tal es de lo que más impacta en nuestra salud generando este proceso de inflamación de bajo grado. Entonces está altamente importante y en este libro lo que quiero insistir, quizás es un nivel más, ¿no? Pero es, Sí. oye, trata de que la alimentación, no hay que ser rígido con la alimentación, lo explico, no hay que ser rígido con el ejercicio físico, no hay que hacer las cosas llevándolas al extremo, pero trata de que sea como una cosa que la coloques en tu estilo de vida de manera favorable para que puedas detenerte y atender a tu sistema nervioso central, porque los años pasan y se repiten las mismas cosas en diferentes escenarios. Jo, me flipa que lo hayas contado así, Carlos, porque es verdad que no y llega cada día más gente, ¿no? A consulta, pues con toda esta abundancia de información, haciendo las cosas como muy perfectas, ¿no? Que si el Mm, ayuno, que si la dieta low carb, paleo, tal, ¿no? Con conductas muy rígidas de yo lo hago todo perfecto y estoy fatal, ¿no? Y me mm. encuentro fatal y estoy inflamado y hay veces que bueno, yo creo que lo que tú dices es un paso más, pero que entrar a abrir determinados melones emocionales cuesta, da pereza, se hace bola, pero es la mejor inversión que podemos hacer porque realmente estás atacando la raíz del tema, ¿no? Y luego otra cosa bueno, también por señalar contigo, a ver tú qué opinas, porque es cierto que a ver, claramente el contexto en el que nacemos nos determina, ¿no? Y marca una evolución también de nuestra salud y de cómo configuramos y cómo nos relacionamos con el mundo, pero que la gente no diga, joe, o sea, yo he tenido una infancia de mierda y ya estoy determinado, ¿no? O sea, que hay mucho que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Hay muchísimo y esto es algo muy importante, es decir, de nuevo como cuando decimos la genética predispone pero no determina, ¿no? Claro. Pues en este caso el contexto en el que tú has nacido y has vivido, tu papá y tu mamá predispone pero no determina. Y al contrario, la toma de conciencia de personas que han pasado por procesos de dificultad en ese sentido también abre ahí una puerta de un crecimiento muy importante. Hay dos cosas que participan de una forma muy importante en la evolución y en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Es lo que hablábamos del amor y la toma de conciencia de lo que no ha habido y poner el orden de forma adecuada y correcta sin buscar ningún tipo de culpables. Eso es importante, porque al final aquí estamos hablando de cargas emocionales heredadas transgeneracionalmente. Entonces, en un momento dado es fácil decir, ah, es que nunca me ha dicho mi papá o mi mamá, nunca me ha dicho que me quiere, ¿no? Y ya parece como que, hostia, ahora Carlos está diciendo esto y claro, oye, pues si no me ha dicho nunca que me quiere, es que yo estoy jodido, estoy jodida y esto ya no lo voy a levantar. Lo más importante es que sepas que esas personas que has tenido ahí te amaron como ellos aprendieron a amar. Entonces, a lo mejor lo que hicieron fue amarte a través de trabajar muchas horas, pero no a través de hablar, porque eso es lo que ellos recibieron. Entonces, no es buscar ese culpable que no actuó de esa manera, sino entender en el sistema familiar que eso es una carga o una forma de hacer que él ya recibió y que o ella recibió y entonces tú la heredaste o la recibiste de esa manera. Entonces, tomar conciencia y entender, no culpabilizar, pasa por abrir el corazón. Y después, cuando tú tienes y piensas en situaciones donde te aparecen emociones como la rabia, la frustración, la impotencia, es justo ahí donde tienes que ir a atender. Justo ahí donde tienes que ir a atender, porque es donde está más bloqueada la energía y donde el corazón está más cerrado y donde aparece más daño y más dolor, ¿no? Entonces, eso es importante. La otra que te quería decir entonces, el amor como vía de, de que pueda evolucionar, que se pueda transformar esos patrones de conducta, ese tejido del sistema nervioso central, eso es una cosa muy importante. Y la otra también es que yo en el máster de psiconeuroinmunología clínica doy la asignatura de sistema inmunitario, pero doy también la asignatura de neurofisiología del dolor. Entonces, me gusta mucho hablar de esto desde el terreno de la neurología. Entonces, lo que quiero decir es que el dolor eh, es algo que es inherente al ser humano, inherente al ser vivo, pero vamos a hablar del ser humano, por el hecho de que a ti cuando tú te pillas el dedo en una puerta, que tú apartes el dedo ahí y lo retires,
es un proceso de aprendizaje. Entonces, de hecho, un niño, cuando es pequeñito y va a tocar un radiador que quema, y el papá le dice que no lo toque, él se gira y va para allá, porque necesita tocarlo y generar un aprendizaje neurológico para entender que eso quema. Entonces, que el dolor es inherente a nosotros, está ahí, y entonces el dolor, y ahora hablo del dolor emocional, el que tú mires y atiendas aquello que duele, es una cosa que te hace crecer. De alguna manera, aquello que decimos, los malos momentos me hacen crecer. Yo me separé de una pareja que lo pasé fatal, pero eso me sirvió para aprender y entender mucho más sobre la vida. Eso es una cosa que todo el mundo lo sabe, pero como norma, solemos generar cortinas de humo, palabras desde el consciente, para tratar de no tener que soltar aquello, para no llegar allí, ¿no? Para no tener que mirar otra vez y atender ese dolor. Entonces, ¿por qué? Porque al final la soledad, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a ese sufrimiento, a ese pasarlo mal que te va a suponer esa situación, aunque tú sepas que no es donde tienes que estar, es una cosa que cuesta mucho y que no nos han educado, no nos han hablado de que en un momento dado, cuando tú no estás sintonizado o aquello que tú estás viviendo te debilita, lo que tocaría es soltarlo y ser capaz de soltarlo. Y eso es un acto muy valiente, ¿no? También a veces la pena, la culpabilidad, es decir, emociones que son complejas de manejar y que nos hacen que sea difícil. Y entonces la noticia es que sepas que si colocas las cosas como tocan, la pena donde toca, el miedo donde toca, la soledad donde toca, y cuando sientes, porque tu cuerpo te lo está pidiendo, que tienes que soltar, sueltas, ese acto, cuanto más grande es lo que sueltas, más bonito y más grande es lo que te va a venir. Y entonces esas dos vías para ese sistema nervioso central, abrir el corazón, la parte del amor y la parte de entender que el dolor y atender aquello que hay delante de ti, el romperte, el estar dispuesto a romperte y a tocar fondo, forma parte del crecimiento. Ujú. Y la gente dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la inflamación? ¿No? Pero todo, o sea, sobre todo Todo, todo, todo. cuando lo que decíamos, ¿no? Cuando estamos centrándonos en tengo que comer, hacer el ayuno 16 horas, en no sé qué tal, y de saber genial todo esto, pero estamos hablando de la salud va también de otra cosa, ¿no? Y incluye, por supuesto, exposición al sol, moverte, tal, pero eso son cosas como tangibles que podemos hacer, pero a veces hay que tocar un poco más la parte más abstracta que se nos hace más bola. Y esto está, hay que nombrarlo, ¿no? Y Carlos, No, no, y que te digo directamente, que sí, esto, o sea, realmente, o sea, que directamente es así, o sea, que no es que esa situación de neurología que te estaba explicando impacta sobre tu sistema inmunitario de una forma tremenda. Que puede ser eso solo algo que te haga debutar en un trastorno autoinmune, sí, una situación de emoción no resuelta que tú sabes dentro de ti que no estás donde tú quieres estar, que te debilita, que la mantienes ahí en el tiempo y no actúa. ¿Eso puede provocar el inicio de una enfermedad? Sí, entonces eso es inflamación de bajo grado. sí, sí, totalmente. Y Carlos, bueno, antes has nombrado, ¿no? Y esto a mí me parece importante subrayarlo. Las analíticas nos guían, confirman, pero en ningún caso es nuestra herramienta diagnóstica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, pues, de determinados biomarcadores que podemos ir a buscar precisamente pues, para ver qué tipo de inflamación o intentar establecer, ¿no? Esa ruta clínica para tratar a una persona, ¿no? ¿En qué biomarcadores te sueles fijar tú de primera mano para detectar esta inflamación? Vale, los pido poco. En todo caso, los pido poco. Yo sí miro una bioquímica y veo un poco los glóbulos blancos y veo cómo está la respuesta inmunitaria, pero es poco fiable. O sea, yo soy un amante de escuchar a la persona y en el proceso diagnóstico que planteamos en Regenera, hacemos una asignatura donde hay 8 pasos con una metodología que explicamos cómo escuchar al paciente paso a paso y preguntarle todas las preguntas de forma precisa. Para mí eso es una fuente de información que va por encima de cualquier cosa. Hay biomarcadores como la PCR, la VSG, el fibrinógeno, más específica la interleuquina 6, que podrían ser marcadores de inflamación de bajo grado, pero
es como un dato muy pobre, es un dato muy frío, es un dato excesivamente como farmacocentrista en cuanto a, mira, ya hemos visto estos biomarcadores, pues vamos a buscar estos fármacos. Se aleja de lo que es realmente la salud, que tiene que ver con la vida de la persona. Y a mí personalmente me gusta saber y escuchar acerca de la vida de la persona para entender el por qué tiene esos problemas. Ujú, ujú. Vale, pues bueno, creo que más claro el agua esto en cuanto a biomarcadores. Luego, te quería hacer como una breve alusión, ¿no? Y también preguntarte por el impacto, si crees que, así como se ha relacionado, ¿no? Pues más predisposición al desarrollo de enfermedad autoinmune a la mujer por el carácter, por tal, ¿no? Y más a predisposición de enfermedades inmunodepresivas al hombre, ¿no? ¿Crees que precisamente este paradigma de inflamación afecta por cuestión de género más a la mujer por esta cascada hormonal a la que nos enfrentamos cada mes o por distintas etapas, ¿no? Tanto a nivel de la etapa fértil como en menopausia. O sea, ¿harías esta distinción por Sí. género? Bueno, la literatura sí lo muestra, ¿no? Que la enfermedad autoinmune afecta más a la mujer y ahí está la hipótesis del ciclo hormonal, de las hormonas sexuales y sobre todo yo en la asignatura cuando hablo de ello digo, a ver, no podemos poner como mala a la hormona sexual, porque la hormona sexual es top en la mujer, lo que pasa que sí que el receptor para estradiol es, eh, es sensible a otras moléculas como los disruptores endocrinos o metabolitos del estrógeno mal descompuesto. Entonces, sí que sobre todo un ciclo hormonal que no funciona bien, sí que es un agravante para el sistema inmunitario. ¿Por qué no va a funcionar bien? Bueno, pues para empezar, cuando hay un mal sistema digestivo, un mal estado de la microbiota, donde las hormonas se descomponen adecuadamente, eso también está íntimamente asociado a una mala capacidad detox y cuando la hormona sexual no se detoxifica bien, el impacto se multiplica y después es verdad que estamos rodeados de disruptores endocrinos y yo siempre digo en forma de broma y no tan broma que si en una pareja hay que elegir quién tiene que comer bio y sin pesticidas y tal, pues tiene que ser la mujer, porque eso va a tener un mayor impacto sobre el receptor de estradiol. Ujú. Entonces, puede ser que esa parte sea así y puede ser que sea una de las hipótesis que tiene sentido. Que bueno, no hemos dicho, pero un ciclo menstrual con mucho síndrome premenstrual o con una dismenorrea fuerte bueno, son todo también síntomas de inflamación crónica de bajo grado, lógicamente. O sea que esto. Eso se da como frecuente, o sea, se da como normal, perdona, por tan frecuente que es. Recuerdo cuando estaba dando clase en la universidad que hice levantar la mano a todas las chicas que tenían síntomas menstruales y creo que de 50 habían 5 o 6 que no levantaron la mano. Ujú, Entonces, con un 80 o un 90% de la población de chicas que tienen síntomas menstruales, se da como normal, ¿eh? Porque es tan frecuente. Ahora bien, eso tienen que saber todas las chicas que no es así, ¿no? La frase es no te conformes, no es así. Y nosotros estamos cansados de ver cuando una chica cambia su alimentación, mejora su sistema digestivo, mejora su capacidad de detox y su perfil de ingesta de grasas, como de golpe la regla deja de dar síntomas. El ciclo hormonal no da síntomas, literalmente no da síntomas. Y eso tiene que ser, porque lo que tú estás diciendo, lo otro es una inflamación de bajo grado y es la antesala para que aparezcan problemas. ujú, ujú. Totalmente. Bueno, Carlos, has hablado, ¿no? Antes, ¿no? Cuando hablabas del triángulo que habías puesto en el libro, ¿no? Y en esa base, yo, aunque mucha gente que te siga y tal, ¿no? Ya estará, ya está muy familiarizada con todo esto, pero bueno, sí que quiero subrayarlo una vez más. ¿Cómo sería, hablando de herramientas, herramientas antiinflamatorias, cómo sería para ti un día equilibrado y perfecto desde el punto de vista de herramientas antiinflamatorias, ¿no? ¿Vale? Pues para empezar, empezaríamos por la hora que te vas a dormir, porque va a determinar el cómo te levantes por la mañana. Entonces, esto es algo que recomiendo que la gente pueda probar, el placer, la sensación de irte a dormir un día a las 10:30 de la noche, 10:30, y poder dormir esas 8 horas desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Y si después tienes más tiempo para dormir más, oye, sin reloj y duermes más tiempo. Pero la sensación de cómo te levantas por la mañana, solo por el hecho de haber generado una sincronía en el ritmo de descanso, eso es muy importante. Es como que
no le damos la importancia que tiene, porque ya está dado por hecho, pero esa cantidad de personas que ya cogen el ritmo de irse a dormir a las 12 o a la 1, durmiendo 6 horas de 1 a 7, eso hace que te levantes hecho polvo directamente. Y que no es lo Después, mismo, ¿no? Perdona, Carlos, que no es lo mismo. Dice, no, yo duermo 8 horas, pero no las duermo de 11 a 7, sino que las duermo de 2 de la mañana a 10 de la noche. No es lo mismo. exacto, no es lo mismo, no es lo mismo porque al final el biorritmo cuadrado con la luz solar marca también una respuesta corporal terrible, es decir, tenemos genes que se van a sincronizar y se deben sincronizar con el entorno y eso va a ser a través de la luz solar, con estos ritmos horarios y también a través de la ingesta de comida. Ujú. Entonces, eso sería una cosa. La otra sería, pues que para mí cualquier persona debería de poder tener el objetivo de ser capaz de moverse por la mañana con la barriga vacía. Quien no puede hacer esto es un indicador de falta de flexibilidad metabólica y es un indicador de que es algo que tendría que mejorar. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Se consigue quitando cualquier producto procesado en casa, en el campamento base en casa es quitar productos procesados y alimentarte con alimentos como proteínas de calidad, carne, pescado, huevos, marisco, vegetales, tubérculos, aguacate, aceite de oliva, quien le guste más el pescado, quien quiera más carne, carne. Pero cuando tú comes alimentos con calidad, con proteína de calidad, grasa de calidad, vas a empezar a notar que primero tu sistema digestivo mejora y puedes incorporar un buen ritmo de hambre-saciedad. Que esto es una cosa también que es clave, que es fundamental, es decir, que tú puedas llegar a la comida bien, sin una situación de ansiedad, que eso está basado en una hipoglucemia, porque estás comiendo productos procesados o carbohidratos con una densidad muy alta como el pan, como la pasta. Entonces, claro, cuando tú tienes ese ritmo de hambre-saciedad, para mí es top levantarte, poder hacer ejercicio físico, sentir que te sientes súper vital haciendo ese ejercicio físico porque tu cuerpo, tu músculo es capaz de usar no solo glucosa, sino también grasa como fuente de energía. Y además estás moviéndote con la barriga en ayuno, con la barriga sin hacer la digestión, que eso es clave, para después poder esperar a que llegue ese momento que tienes hambre real y comer alimentos de verdad. El poderte sentar a comer alimentos de verdad y ad libitum es otro concepto para mí muy importante que te permita poder, cuando te sientas a comer, disfrutar de la comida, que no importa que te comes otro trozo de jamón, otro trozo de aguacate o un huevo más, porque lo que no sea eso y sea sentarte a comer contando calorías es un nivel de estrés ante algo que lo que debería de ser es un disfrute, ¿no? La frase de que es que a mí me gusta mucho comer, es que disfruto mucho comiendo, es que debe de ser así, eso sería lo fisiológico y eso es lo que hay que respetar. Entonces, una primera comida, si la tienes que hacer a las 10 de la mañana a las 10, si la tienes que hacer a las 11, a las 12, cuando cuadre, y cuando tienes este ritmo de hambre-saciedad, normalmente después a las 6, 7, 8 horas te apetece una segunda comida. Entonces, una ventana de comida que no sea más de 12 horas, óptimamente para mí 8 horas es una maravilla, 12 de la mañana, 8 de la tarde, 11 de la mañana, 7 de la tarde, es un biorritmo top. Y después eso, si el ejercicio físico además por la mañana las podía hacer exponiéndote a la luz, o sea, levantarte e irte a la luz del día sin gafas de sol para avisar a tu cerebro que es de día. Si ese ejercicio físico además lo puedes hacer porque al aire libre y además te da el sol y además ese sol lo estás tomando progresivamente todo el año, donde tu piel se va adaptando a esa exposición solar y va generando un callo solar, donde tu cuerpo recibe bien esos rayos solares, maravilloso. Entonces tenemos los rayos solares, la actividad física, una adecuada alimentación, el ejercicio físico, hemos dicho, y el descanso. Y con esto sería para mí, eso sería para mí el piloto automático que deberíamos de tener todos para que ahora cada uno de nosotros pudiéramos detenernos en nuestro sistema nervioso central. Porque eso es la verdadera cosa que es algo que hay que atender. Entonces, si tú tienes un cuerpo que está funcionando así, pues ahora puedes decir, venga, va, pues ahora tengo el espacio, la energía para, oye, voy a buscar mi sistema nervioso central y atender lo que toque atender. Claro, o sea,
ir con tu cuerpo de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces vamos luchando contra, ¿no? Y al final, si tú tienes un cuerpo, yo siempre digo, ¿no? Hago bastantes experiencias no presenciales y siempre empezamos con algo de movimiento, digo, y luego viene la charla, claro, porque cuando tú te has movido y si encima lo que decías, ¿no? Te has expuesto al sol y con la barriga vacía, tu mente está más fresca y disponible para la escucha, o sea, y ahí entra la Absolutamente. información, ¿no? Entonces, o sea, esta relación entre el cuerpo y la cabeza es total y directa, pero qué importante es también cuidar ese contexto para que la mente esté receptiva, flexible y abierta a poder abrir determinados melones que requieren de energía también. Sí, O sí. sea, Total y absolutamente. mm, Esas mm, situaciones, esas situaciones emocionales, esos patrones emocionales, son los que inevitablemente todos tenemos. mm, Yo te puedo decir que era como muy fan del estilo de vida, soy un amante del ejercicio físico, la alimentación, lo he llevado siempre todo para adelante, me ha encantado, ¿no? Y parecía como que había una frase dentro de de mi patrón emocional que era el no pasa nada, mm, no pasa nada. Y era una frase que me ha dado mucho hasta que me deja de dar, porque cuando sí que pasan cosas, tienes dificultad para identificarlas y quieres convertir eso que está pasando delante de ti en algo como si no fuera nada. Entonces, quiero decirte que yo estoy aquí delante, mm, que llevo a cabo todo ese estilo de vida desde hace 20 años y que te puedo decir que parecía como que el sistema nervioso central no tenía nada que ver y aquí estoy yo para decirte que en un momento dado he debido de pararme y detenerme a mirar eso y el cambio de paradigma en mi crecimiento personal ha sido el del no pasa nada a pasan muchas cosas. mm. En un día, la vida te da muchas señales, te pasan muchas cosas y para mí es muy bonito en este sentido el cambio que yo he podido plantear para poder recibir todo aquello que te llega. Lo bueno es bien recibido y lo malo permites también interpretarlo y entender qué es lo que está sucediendo ahí para que esto acontezca. ¿Qué depende de mí para que eso no vuelva a pasar? ¿No? El autorresponsabilizarte, el no sacar pelotas afuera, ¿no? El decir, vale, ha pasado esto. Bueno, pues más allá de enfadarte o más allá de otra cosa, ¿qué te está queriendo decir? ¿No? Entonces, bueno, pues quiero decir que estos cambios de paradigmas en el terreno emocional son los que requieren de verdadera trabajo, atención. Entonces vale mucho la pena que todo lo demás esté ordenado para que tú puedas abordar esto que es tan bonito y que te va a dar tanto, pues ese bienestar, esa sensación de felicidad, de plenitud, de crecimiento, de conectarte con la vida de una forma bonita. Total, y oye, y que yo lo digo siempre, o sea, vamos, yo de las mejores cosas que he hecho de inversión, ¿no? Ha sido un terapeuta. Cuando me casé fue el regalo de bodas que le pedí a mi padre. Le dije, papá, si quieres que tenga un buen matrimonio, regálame 6 meses de terapia. Y desde entonces no la he dejado, la verdad. Y creo que es lo mejor que he hecho entonces, que estas cosas no tiene uno que ponerse, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, que hay No, no, no. profesionales, ¿no? Y Claro puedes que pedir sí, ayuda muy claro buena. que sí. Y yo creo que incluso en los momentos, el otro día me decía Javi, ¿no? Me decía, oye, tú ya estás como muy bien, ¿no? ¿Por qué sigues yendo al psicólogo? Precisamente porque estoy serena y estoy bien, estoy guay para abrir estas cosas y aprender a mirar ciertas partes, ¿no? Que ahí están y que me van a acompañar siempre. Entonces, no hace falta estar mal para pedir ayuda. No, De hecho, está muy bien estar bien, para mí síntoma de salud, estar bien y pedirla. O sea, me parece algo muy... estar bien y seguir atendiendo lo que hay a tu alrededor porque la vida te continúa mostrando cosas para seguir creciendo. Sí, Me ha sí. gustado esa cosa de como regalo de bodas el terapeuta. Sí, Eso era sí, fue como... mi regalo de bodas. Me decía mi padre, ¿pero no quieres que te regale el vestido? No, no, quiero que me regales seis Qué meses de bueno. terapia, ¿sabes? Eso está muy Así bien. que, bueno, Carlos, pues yo creo que una entrevista, vamos, hemos sacado jugo de todo. Muchísimas gracias, he disfrutado un montón, la verdad, deseando que salga tu libro Muchas y gracias. así te seguiré la pista.
y Muchas nada, que gracias. pases un buen fin de. Gracias también por atenderme un viernes a las 2 de la tarde, que esto tiene que constar. O sea, Vale, vale. Bueno, hemos encontrado el hueco finalmente que hemos eso es. podido. Yo también muy agradecido de este rato. Me ha gustado mucho compartir este rato contigo. Y nada, pues estamos en contacto y un fuerte abrazo. Esto es. Un abrazo, Carlos. Si te gusta la filosofía de B-Levels, te esperamos dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso a contenido gratuito, protocolos de salud y eventos de la mano de profesionales reconocidos en el ámbito de la salud integrativa.